Señor presidente, muy buenas noches y bienvenido a Teleantioquia Noticias. Luis Horacio, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes en esta noche. Presidente, ha sido un año con altibajos en la puesta en marcha de los diferentes puntos del acuerdo. ¿En qué ha fallado el gobierno? ¿En qué ha fallado las FARC? Negociar un acuerdo de paz no es fácil, es complejo, pero lo logramos. Todos fuimos testigos de las dificultades inmensas en este proceso. Este año, con el acuerdo firmado, ratificado por el Congreso, avalado por la Corte Constitucional, se inicia un proceso aún más difícil, la construcción de la paz. Y esa construcción no se da de un día para otro. Es un proceso largo, muy largo. Ni es algo que puede hacer solo el gobierno, sino que tenemos que hacerlo todos los colombianos, desde las diferentes esferas. Haber detenido el conflicto armado, haber silenciado las armas, es solo el primer paso para crear más oportunidades que le permitan a los colombianos vivir mejor y en paz. Venimos trabajando con mucha dedicación y hemos avanzado mucho y mucho más de lo que a veces se dice en los medios, y tenemos que seguir avanzando. Ya tenemos un punto de partida. Hoy hay más de 9.000 armas destruidas, 30 toneladas de explosivos también destruidos y cerca de, o más de 12.000 excombatientes que cambiaron las balas por los argumentos, por las palabras, lo que ha significado una importantísima reducción en homicidios, en secuestros, en extorsiones. No hemos vuelto a tener esos titulares macabros en la prensa de ataques a poblaciones, pueblos sin luz por torres derribadas, pescas milagrosas. Hoy el pabellón de heridos y mutilados del hospital militar está vacío. La implementación del acuerdo de paz está previsto, y así se acordó, para 15 años. Y según el reporte del Instituto Kroc, que es la entidad escogida por las dos partes para monitorear el cumplimiento de los acuerdos, entre el 1 de diciembre, según este instituto, 1 de diciembre del año pasado, y agosto de este año, se ha avanzado en el 45% de los compromisos del acuerdo, en menos de un año. Ya a este momento podemos mostrar resultados en los 3 pilares más importantes: en seguridad, en oportunidades para el desarrollo y en algo que tenemos que todos hacer, la reconciliación. Por ejemplo, y no quiero extenderme mucho, en seguridad realizamos un despliegue militar de más de 80.000 miembros de la fuerza pública en más de los 160 municipios que fueron los más afectados por el conflicto armado. Por otro lado, oiga bien, Horacio, 175 municipios han sido declarados libres de minas antipersonal. Muchos en Antioquia. Más de 2.400.000 personas hoy pueden caminar sin miedo por sus pueblos porque ya no hay minas. Hemos erradicado más de 45.000 hectáreas de cultivos ilícitos. La meta era 50.000 para este año 2017. Y con 118.000 familias hemos establecido acuerdos para sustituir casi 90.000 hectáreas. Hoy ya están más de 24.500 familias que están recibiendo los pagos. Y estas familias reportan que están sustituyendo voluntariamente más de 22.500 hectáreas de cultivos ilícitos que están, por fortuna, comenzando a desaparecer. En cuanto a oportunidades para el desarrollo, se vienen identificando muchísimos proyectos de pequeñas obras de infraestructura, más de 1.000 en 52 municipios, por una suma de dinero importante, 134.000 millones de pesos. Ya están en ejecución, hoy ya están más, creo que 120 proyectos, a través de quienes, de las juntas de acción comunal,
de las asociaciones de base, porque así fue acordado, que fuera con la participación de las comunidades. En cuanto al plan de las vías, las llamadas vías terciarias para la paz, o sea, las vías que más benefician a los campesinos, el plan que denominamos 5150, con ese plan se han suscrito convenios con 51 municipios para mejorar más de 2.400 kilómetros de estas vías con una inversión de 50.000 millones de pesos. Y con esta estrategia, más de 4.000 colombianos van a poder tener un empleo directo. Y en materia de reconciliación, ya eso vino el Papa Francisco a empujarnos hacia la reconciliación. Permítame decir que se han restituido más de 220.000 hectáreas, es decir, a los campesinos que fueron desplazados por la violencia, con los fusiles, se les está devolviendo sus parcelas, su tierra. Otras 800.000 hectáreas están ya en manos de los jueces, listas para los fallos, y la inversión en proyectos productivos suma más de 70.000 millones de pesos. Por supuesto que ha habido fallas, ha habido retrasos, hemos cometido errores, y muchos, pero mi invitación es a no quedarnos en lo negativo, porque esa tendencia de solamente ver las cosas malas es algo que no nos conviene. El país está viviendo un momento que no tiene un punto de comparación con el pasado. Se están dando muchos buenos cambios y en muy corto tiempo. Los cambios, aún cuando son para avanzar, son difíciles, son desafiantes, producen inquietudes. Todo cambio genera zozobras, produce interrogantes. Pero yo sé que todos unidos, todos juntos, los colombianos, los antioqueños, vamos a avanzar más en la dirección correcta. Señor presidente, usted ha recibido diferentes premios, incluso el Nobel de Paz, muchos reconocimientos internacionales. ¿Cree usted que es más valorado este proceso en el extranjero que en Colombia? El Premio Nobel de Paz y los demás premios han sido distinciones más que todo para los colombianos. Los colombianos son los que han contribuido a terminar el conflicto armado. Y es muy comprensible que la comunidad internacional apoye la paz y en forma unánime, porque al no estar inmersa en esas pasiones y pugnas políticas, al estar alejados de esa neblina de la política que todo lo distorsiona, pues valora con más objetividad y con más claridad la trascendencia del paso que hemos dado. El secretario general de Naciones Unidas dijo en la última asamblea, hace unas semanas, la única buena noticia que tiene el mundo en este momento, que tiene la Asamblea de Naciones Unidas, es Colombia. Y yo comprendo las preocupaciones de muchos colombianos porque tienen aún heridas abiertas por una guerra de más de 50 años. Eso es normal, eso es natural. Y a ellos les pido que le den una oportunidad, como nos lo pidió el Papa Francisco, a la reconciliación, al perdón. Lo que sí lamento mucho es que algunos políticos oportunistas busquen votos echándole o tratando de echarle más sal a esas heridas que infortunadamente la guerra abrió durante tanto tiempo. Presidente, si la firma definitiva de los acuerdos con las FARC fuera este 24 de noviembre que viene, ¿usted le cambiaría algo al texto de lo acordado? Pues mire, un proceso de paz, un acuerdo de paz es imperfecto por definición, porque se trata de dónde traza una línea entre justicia y paz, y siempre quedarán unos descontentos por un lado y otros descontentos por el otro. Y eso es lo que estamos viviendo además. Pero creo que logramos un buen acuerdo, pero un acuerdo para sanar heridas, para evitar nuevas heridas y para empezar a construir la paz. Con ese acuerdo terminó un conflicto de más de medio siglo
y sin comprometer los principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, social o económico. Protege la propiedad privada, no afecta la estructura de la fuerza pública, no atenta contra el modelo económico o los planes de inversión y desarrollo, y permite por fin que las FARC rindan cuentas a los colombianos, pero especialmente a las víctimas. ¿Y a cambio de qué? De que puedan hacer política, de cambiar los votos, las balas por los votos, las balas por los argumentos, de ofrecerles, y por un periodo limitado, una representación en el Congreso que ni siquiera llega al 4%, y un apoyo estatal similar al que reciben los demás partidos para que puedan hacer el tránsito a una organización política, de una organización ilegal a una organización política. El acuerdo también nos garantiza que habrá verdad, justicia, reparación y no repetición. Son los derechos de las víctimas. Las víctimas van a conocer qué pasó y los victimarios tienen que responder ante la Justicia Especial de Paz. Le quedan pocos meses a su mandato. ¿Cómo hará para garantizar la cohesión política y los partidos lo apoyen en temas como la JEP en el Congreso, la Comisión de la Verdad y otros mecanismos que hacen parte de estos acuerdos? El Congreso no puede ser inferior a la responsabilidad histórica que tiene en sus manos. Ese fue el compromiso que asumió ante todos los colombianos cuando refrendó el nuevo acuerdo en noviembre del año pasado. Y lo hizo por una abrumadora mayoría. La sentencia reciente de la Corte Constitucional, la de la semana pasada, ratificó que la JEP, es decir, la Justicia Especial de Paz, se ajusta a nuestra Constitución. Entonces ahora solo queda que el Congreso termine su tarea. Y yo tengo la certeza de que los congresistas tendrán la grandeza y tendrán la responsabilidad de poner a un lado cualquier interés electoral o personal para cumplirle al país. Eso es muy importante. Y a las víctimas, porque las víctimas son las que más están reclamando esa justicia. Pero en este tema de reformas, déjeme contarle que hemos avanzado mucho en la aprobación de las reformas constitucionales, legales, necesarias para cumplir con los acuerdos. Más de 90 y pico de normas han sido aprobadas, modificadas, y eso ha sido fundamental en la construcción de un país en paz. Vamos avanzando. Y por último, la tarea no es solo del Congreso. Lograr consolidar todas estas oportunidades que se abren es un trabajo de todo el mundo. Todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Los cambios no se producen así de la noche a la mañana por generación espontánea, pero podrán alcanzarse mucho más rápido ahora que esta guerrilla entregó sus armas. Cuidar la paz, construir la paz, consolidar la paz, es sin duda alguna la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que la historia se encargará de demostrarlo. Gracias, señor presidente, por estar con nosotros en Teleantioquia Noticias. A ustedes, muchas gracias por esta oportunidad para contarle a los antioqueños que sufrieron tanto la guerra sobre los avances en esta construcción de paz. La invitación es a que trabajemos juntos, unidos, a que tengamos un mejor país para nuestros hijos, nuestros nietos, para las próximas generaciones. Le agradezco mucho y una feliz noche.